Ciro el Grande, Ciro II de Persia, alrededor de 600 o 576 a.C., 530 a.C., fue el fundador del Imperio Aqueménida, uno de los imperios más grandes y exitosos del mundo antiguo. Ciro es considerado uno de los grandes líderes de la historia por su habilidad militar, su enfoque progresista hacia el gobierno y su respeto por las culturas y religiones de los pueblos que conquistaba. Aquí están algunos de los aspectos más destacados sobre su vida y su legado. Ascenso al poder. Ciro nació en la región de Persia, actual Irán, y era hijo de Cambises I, rey de Ansán, y de Mandane, princesa de Media. En su juventud, Ciro derrocó a su abuelo, Astiages, rey de Media, consolidando así su control sobre los medos y los persas. Esto marcó el primer paso en la creación de su imperio. Expansión del Imperio Aqueménida. Bajo el liderazgo de Ciro, el Imperio Aqueménida creció rápidamente. Algunas de sus conquistas más importantes incluyen: Reino de Media, derrocó a Astiages y unió Media y Persia. Lidia, en el 546 a.C., Ciro conquistó el reino de Lidia, en lo que ahora es Turquía, gobernado por el famoso rey Creso. Babilonia, en el 539 a.C., Ciro conquistó Babilonia sin grandes enfrentamientos. Esta victoria fue significativa por su impacto cultural y religioso. Política de tolerancia y respeto cultural. Ciro es famoso por su política de tolerancia religiosa y cultural. A diferencia de muchos conquistadores de la antigüedad, permitió a los pueblos sometidos conservar sus costumbres, religiones y líderes locales. Su enfoque fue pragmático, en lugar de imponer una única ley o religión, buscaba integrar a los pueblos bajo su gobierno de una manera que fomentara la paz y estabilidad en su vasto imperio. Un ejemplo importante de esto es la liberación de los judíos en Babilonia. Después de conquistar Babilonia, Ciro permitió a los judíos que habían sido deportados regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Este acto de magnanimidad está registrado tanto en la Biblia como en documentos babilónicos. Cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro es un artefacto de arcilla con inscripciones en cuneiforme que data de su reinado. A menudo se considera uno de los primeros ejemplos de una declaración de derechos humanos. En el cilindro, Ciro describe cómo respetó las costumbres y religiones de los pueblos conquistados y menciona su política de repatriación, como en el caso de los judíos. Aunque algunos estudiosos no lo consideran un documento de derechos humanos en el sentido moderno, sigue siendo un símbolo importante de su gobierno progresista. Muerte y legado. Ciro murió en batalla en el 530 a.C., posiblemente mientras luchaba contra los masagetas, una tribu nómada de Asia Central. Fue sucedido por su hijo, Cambises II. El legado de Ciro es duradero. No solo fue el fundador de uno de los imperios más grandes y longevos de la historia, sino que también fue recordado por su justicia y sabiduría. Muchos imperios posteriores, como el romano y el otomano, se inspiraron en su modelo de gobernanza. Visión de Ciro en la historia. Ciro es una figura reverenciada en varias culturas. Los griegos, especialmente Heródoto, escribieron sobre él con gran respeto. En el judaísmo, es considerado un héroe por su liberación de los judíos en Babilonia. En Irán, se le celebra como un símbolo del orgullo nacional y la unidad, y su tumba en Pasargada sigue siendo un lugar de respeto. La conquista de Babilonia. La toma de Babilonia fue especialmente importante porque Ciro adoptó un enfoque diplomático. En lugar de destruir la ciudad, entró pacíficamente después de ganar el apoyo de los sacerdotes babilonios y de la élite política, debido a su promesa de restaurar los templos y permitir la libertad de culto. Este acto consolidó su reputación como un gobernante justo y generoso. Pasargada, la capital. Ciro construyó la ciudad de Pasargada, su capital, la cual fue un símbolo de la grandeza persa. Aunque más tarde fue eclipsada por Persépolis, Pasargada sigue siendo un testimonio del poder y el ingenio de Ciro, además de albergar su tumba, que ha sobrevivido hasta nuestros días. Influencia en la cultura.
La influencia de Ciro en el pensamiento político, especialmente en términos de derechos humanos y gobernanza tolerante, ha resonado a lo largo de los siglos. Aunque fue un monarca absoluto, su habilidad para gobernar con respeto hacia sus súbditos lo distingue de otros conquistadores de su tiempo. Estrategia militar y diplomática. Ciro no solo fue un hábil conquistador, sino que también se destacó por su capacidad para combinar la fuerza militar con la diplomacia. Su conquista de Media no fue solo una cuestión de superioridad militar, sino también de estrategia política. Se dice que contó con el apoyo de varias facciones internas de Media que estaban descontentas con el rey Astiages, lo que facilitó su ascenso al poder. En su campaña contra Lidia y el rey Creso, Ciro adoptó tácticas innovadoras. Por ejemplo, utilizó camellos en lugar de caballos para enfrentar a la caballería lidia, ya que los caballos de Creso se asustaban ante la presencia de estos animales. Además, después de derrotar a Creso, se dice que Ciro lo trató con gran clemencia, lo que era inusual para la época, permitiéndole vivir en condiciones de relativa comodidad. Estructura administrativa del imperio. Ciro creó una estructura administrativa eficiente para gobernar un imperio tan vasto y diverso. Dividió el imperio en satrapías, o provincias, cada una de las cuales estaba gobernada por un sátrapa. Estos sátrapas actuaban como gobernadores regionales que tenían un grado considerable de autonomía, aunque seguían respondiendo directamente al rey. Sin embargo, Ciro no permitía que el poder de los sátrapas se extendiera demasiado, ya que mantenía un sistema de supervisión directa a través de funcionarios reales conocidos como los ojos y oídos del rey. Este sistema permitía a Ciro estar informado sobre los asuntos en todas las regiones de su imperio y garantizaba que las provincias se gobernaran de acuerdo con sus políticas. Innovaciones en infraestructura. Durante su reinado, Ciro también promovió el desarrollo de infraestructura dentro del imperio, facilitando la integración de las diferentes regiones. Los caminos, como la famosa ruta real persa, mejoraron las comunicaciones y el comercio entre las distintas satrapías, permitiendo una administración más eficiente del imperio. Este tipo de infraestructura no solo fortalecía el control central, sino que también facilitaba el intercambio cultural y comercial entre los pueblos bajo su dominio. Influencia en las religiones locales. Aunque Ciro es famoso por su tolerancia religiosa, su propio sistema de creencias también jugó un papel importante en su forma de gobernar. Se cree que Ciro estaba influenciado por el zoroastrismo, una religión que promovía ideas de verdad, justicia y un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Aunque no se sabe con certeza cuánto de esta religión practicaba Ciro personalmente, algunos de sus principios, como la verdad y la justicia, parecen haber influido en su forma de gobernar. El zoroastrismo también pudo haber influido en su política hacia la diversidad religiosa. La creencia zoroastriana en un dios supremo, Ahura Mazda, no chocaba directamente con la adoración de otros dioses, lo que podría haber facilitado su enfoque inclusivo. Relaciones internacionales. Ciro también mantuvo una política exterior pragmática con los pueblos y reinos fuera de su imperio. Estableció relaciones diplomáticas con varios estados y ciudades-estado, incluidos los griegos. En conclusión, Ciro el Grande no solo fue un gran conquistador, sino también un líder visionario cuya política de respeto cultural y administración eficiente sentó las bases para uno de los imperios más longevos y multiculturales del mundo antiguo. Su enfoque progresista hacia el gobierno y su legado como defensor de los derechos y la justicia le aseguraron un lugar destacado en la historia mundial.